Hola, ¿qué tal, seguidores de Locos de Wall Street? Hoy estamos de auténtica celebración. Tenemos una de las personalidades más importantes del mundo financiero en FinTwit, una de las voces más autorizadas y respetadas, como es Joan Tubau. Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, Antonio. Oye, pues Joan, lo primero, darte las gracias por haberte pasado por aquí, por sacar un hueco de tu agenda que sé que es apretada, que tienes entrevistas con personalidades, bueno, la última que decir, un tal Yados, ¿no? Que no ha dejado a nadie indiferente. Pero yo antes de empezar a preguntarte, vamos a ponerte en el otro lado, ¿no? Esta vez voy a hacer yo el que te va a preguntar, no como tú en tu podcast, si hay alguien, algún seguidor de Locos de Wall Street que aún no conoce a John Tubau, dónde te puede encontrar, qué contenido haces, quién eres, dónde te puedes seguir, Joan. Básicamente Twitter y Substack, que son las dos plataformas en las que estoy más cómodo y en las que me muevo más a gusto. Y tuiteando siempre en mi cuenta Joan Tubau y luego en Substack también, joantubau.substack.com, compartiendo artículos y compartiendo también el podcast de Capital, que ha sido un poco el proyecto más digamos, me llama en los últimos años y en el que estoy más metido. Ujú. Vamos a poner, no os preocupéis, la descripción de tanto su Twitter como el enlace, quería decir, como de su susto para que lo sigáis en la descripción del vídeo. Vamos a empezar por el principio, que es quién es John Tubau persona. Es decir, vamos a hablar a lo largo del programa de temas finanzas, etcétera, pero hasta el punto que tú quieras contar, obviamente, de tu intimidad, pero ¿quién es John Tubau? Yo me defino como economista. Yo recuerdo empezar la carrera de economía y solo la primera semana darme cuenta que con las funciones en la pizarra que había dibujado, en este caso una catedrática que era Teresa García Milá, darme cuenta que ese era mi sitio. Empecé economía porque me gustaban también los artículos en La Vanguardia de Xavier Salamartín, de cómo contaba la economía ese hombre, cómo lo hacía fácil, ¿no? En comprender un poco esos problemas económicos que no dejan de ser los problemas de la escasez. Y yo recuerdo que me apunté un poco a la licenciatura de economía porque, bueno, porque tenía que escoger una carrera y porque también sonaba bien, porque engañarnos, ¿no? Sonaba que puedes ganar dinero en el mundo de la empresa, la economía, ADE, todo está muy relacionado. Y me acuerdo empezar la carrera y esa sensación, la primera semana de darme cuenta de, bueno, este es mi sitio, voy a estar aquí al menos 4 años más, eso seguro, y luego ya veremos a dónde me lleva todo esto. Pero ahora, han pasado ya mucho tiempo, ahora tengo 35 años, pero sí que me sigo y yo creo que me seguiré definiendo como economista, porque es mi manera de ver el mundo y es la ventaja competitiva, ¿no? Me gustan todos los conceptos que utilizamos los economistas y veo el mundo desde la oferta y la demanda, desde la escasez, desde el coste de oportunidad, desde los incentivos. Y yo creo que es algo que, bueno, es una programación que en mi caso la saqué de 4 años de carrera, que la verdad es que sigo pensando como un economista. Luego he tenido mi carrera profesional y sigo trabajando, obviamente, hoy en día y buscando un poco cómo aportar valor en esos mercados, en estos intercambios entre humanos en los mercados, ¿no? El proyecto más reciente que te decía es el de Capital, es un podcast, un blog, quizás será un libro, pero lo que tengo ahora es que a mí me gusta, tengo muy claro que me gusta escribir sobre economía y me gusta también esa parte de llevar conversaciones y la parte del podcast, ¿no? Pero estas dos facetas, la verdad es que me encuentro muy cómodo y es lo que estoy intentando apostar por eso, ¿no? Intentar eh, producir contenido bueno, de nuevo, inspirado quizá por eso que decía de Sara Martín con 16, 17 años, que acerquen la economía a la gente que de algún modo la economía les suena aburrida o les suena las páginas, yo qué sé, del País, de La Vanguardia, del Mundo, que suelen ser páginas aburridas, ¿no? Esas páginas de economía siempre al final de los periódicos como escondidas y donde siempre se describen compras y adquisiciones de alguna empresa del IBEX. Yo obviamente no me leo nunca esas páginas porque son aburridísimas, pero la economía va mucho más allá de eso, ¿no? Y encontramos que luego la economía, más allá de las noticias nacionales y lo que hacen las empresas, grandes empresas de este país, la economía, digamos que son todas las interacciones de los agentes en esta sociedad y yo lo encuentro algo fascinante que merece mi plena atención casi e intentar describiendo un poco los problemas que se suceden y cómo resolverlos es lo que más me interesa ahora mismo.
Muy interesante, obviamente. Has nombrado tu último proyecto, o quizá el que, permíteme más, por más te conocen en Twitter y demás, que es esta comunidad que tienes en Substack, que precisamente es eso, Substack, podcast, etcétera, que se llama Capital, Capital con K. ¿Cómo llegas a Capital? Porque ahora, viéndolo con los ojos de una persona actual, en octubre del 2024, Substack está muy extendido. Y yo eso no sé si catalogarlo como una red social, pero desde luego a mí me atrae mucho. Creo que a mí también me gusta escribir en Substack. Bueno, me gusta escribir y me gustaría hacer cositas en Substack. Al final creo que se puede quedarse a competir con otras redes sociales, ¿no? Pero cuando tú iniciaste quizás no era tan conocida. ¿Cómo te lleva? ¿Qué te empuja a caer en Substack precisamente y en ese proyecto de capital? Al final, yo recuerdo escribir desde que tengo, no sé, 21 o 22 años, abrir un blog que era como muy freak, pero donde compartía un poco ideas de cosas que había visto en la carrera o ideas sobre mi carrera, sobre mi trayectoria profesional y de cosas, recordatorios. Era casi como un diario, ¿no? Como esos textos que todos nos escribimos. Y yo tenía ese blog en Blogspot que se llamaba The County Sheriff. Luego abrí un segundo blog en Tumblr que se llamaba Guts and Glory. Y luego ya llegué después al Substack, que ya lo metí con mi nombre y sí, con la idea de capital de por medio. Pero siempre es que, claro, me doy cuenta que siempre me ha gustado como te ocurría lo mismo a ti, Antonio, a los que nos gusta escribir es que algo nos llama. Y yo recuerdo tener eso de The County Sheriff, que creo que lo cerré para que nadie pudiera acceder a esos textos de los que ahora quizá me avergüenzo, no porque dijera ninguna tontería, sino porque estaban poco trabajados. Pero más allá de esto, yo creo que escribía ese texto en The County Sheriff o en Guts and Glory, que alguno de ellos corrió un poco más, pero porque me llamaba la idea de compartir, de escribir sobre algo, ¿no? Y luego yo lo compartía gratis, obviamente, y aunque hubiera 50 lectores o lo compartía en ese momento en Facebook y llegaran 2 o 3 likes, para mí ya era suficiente, ¿no? Y es verdad que hay esa parte de que tú empiezas un blog, lo pones en ese momento era 2000, no sé, 2011, 2012, recuerdo compartirlo en Facebook y recibir allí, no sé, 4 o 5 likes y con eso yo ya con esa métrica yo ya iba tirando, ya es suficiente para mí. Miraba el número de visitas y de algún modo, claro, iba subiendo, pero sin que eso fuera el único objetivo, ¿no? El objetivo era compartir ideas y yo de algún modo estructurar mi pensamiento. Claro, ¿por qué escribir? Pues no sé, no hay una razón clara, pero está claro que si estoy aquí donde ahora estoy escribiendo algo distinto o algo mejor de lo que escribí hace 10 años, es porque en algún momento saqué esos textos cuando prácticamente no había lectores y hay ese componente de que muchas veces es que tú tienes que compartir incluso cuando nadie está leyendo, ¿no? Cuando casi estás tú solo. Substack ha funcionado bien, digamos que es una plataforma de blogging de toda la vida, pero con la particularidad que permite mandar el correo y captar el correo, que eso también tiene un valor para mí. Pero bueno, Substack funciona realmente de forma muy correcta y es una delicia publicar allí y compartir mis artículos allí. Ujú. Precisamente, Joan, viendo tu Substack, has iniciado una serie de episodios, capítulos, no sé cómo denominarlo, Fact Your Money, ¿no? Eh, Es fuck your money. No le quiero a tu dinero, no, sino al dinero en general. Fuck your money. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste Fact Your Money? Es el concepto de no depender del dinero, de no ser esclavo del dinero, de querer dinero. Yo, bueno, intentaré hablar claro, ¿no? Pero yo deseo más dinero. A mí me gusta el dinero y ojalá ¿Por, por, acumular por, mucho por qué, dinero. por qué piensas que precisamente, perdona el que te interrumpa, en España está mal visto hablar de dinero, cuando en otras economías, en otros países, Estados Unidos y tal, eso es un tema de conversación? ¿Por qué aquí es tabú? Bueno, hay un tema cultural, seguro, y bueno, somos como somos, tampoco, eso no lo vamos a cambiar. Yo no sé qué es lo que pasa. Es que se habla mal de dinero, se habla porque además, joder, es que hay eso no sé, la gente que presume de dinero incluso cuando no lo tiene, es como, es como que se enfoca mal. No hay ningún problema en ganar dinero, pero aquí en España es como que, bueno, tenemos esa figura aquí de gente que también presume de ganar mucho dinero y quizá no tiene tanto, y nos vemos también que mucha gente a veces tiene dinero y mantiene perfil bajo, que yo creo que es el movimiento correcto para que no te moleste nadie. Pero con el dinero no lo sé, yo no sé el motivo exactamente por el que es un tema tabú, bueno, quizá podrían ser también que el país realmente genera poco dinero, ¿no? Si vamos a Estados Unidos, cualquiera ya gana salarios considerables y es un mercado más eficiente donde se gana mucho más dinero
y en parte, digamos, la poca productividad que hay en España y los bajísimos salarios, que es algo que sufrimos en este país, pues de algún modo seguramente intentamos no hablar mucho porque es un tema que siempre hay más escasez que en un país mucho más rico, ¿no? Pero no sé el motivo aquí, no te lo sabría decir. Estabas explicando que es esta serie de capítulos de Fat You Money, ¿no? Sí, intenta será al final una parte, será parte de un libro, pero la idea de Fuck You Money, que, bueno, para sacar el libro con Planeta, es la idea de decir de vivir por encima del dinero. No es una cuestión de que yo no quiera dinero, es una cuestión de que tú no seas esclavo del dinero, y con esto se puede construir una filosofía, y es lo que estoy intentando organizar con una serie de capítulos, de textos, que de algún modo plantean la idea de que puedo estar por encima del dinero, ¿no? Y después el dinero llegará siempre que estés en el sitio correcto, siempre que estés trabajando en un proyecto que te interese, pero el dinero lo entiendo más siempre como la consecuencia de que yo he encontrado mi sitio o de que estoy haciendo lo que debería hacer. Y el dinero llega. No es una garantía, pero el dinero suele llegar cuando tú sabes lo que estás haciendo y a lo que juegas. Y esa gente, el otro extremo de gente que se obsesiona en ganar más dinero por el dinero, muchas veces te encontrarás que el dinero es esquivo, ¿no? Así que la idea del fuck you money, que, bueno, es difícil traducción al español, no sé cómo sería esto, posición que te jodan, supongo, o algo así. Es como, es una posición en la que tú puedes decir que no, por eso el fuck you money, es decir, tengo dinero suficiente como para mandarte a la mierda, pero no lo hago. Es decir, yo en el primer capítulo de Fuck You Money ya decía algo así como que no hay que decir fuck you, que es un poco más agresivo, lo utilizo a nivel de marketing porque suena bien, pero podríamos decir no gracias. Es decir, el dinero te permite decir que no a muchas propuestas que no te interesan. Si no tienes dinero, pues serás menos libre, serás menos independiente. Y esta es al final un poco la idea principal de toda la filosofía que intentaré agrupar un poco en estos textos, ¿no? De estar por encima del dinero, de poder decir que no a todas las cosas que no te interesan y de decir que sí a las pocas que sí te interesan, ¿no? Pero veremos a mucha gente que la escasez de dinero te lleva a hacer muchas cosas que no quieres, y para mí esta es la clave del fuck you money. Te obliga a tener un trabajo que no quieres, te impide, te dedicas mucho tiempo a tareas que no te interesan lo más mínimo, no puedes externalizar algunas de las tareas desagradables que tienes a lo largo de la semana, e incluso habrá algunos casos dramáticos de gente que, no sé, que se quiere divorciar y por escasez de dinero no podrá hacerlo porque es que realmente no salen los números, ¿no? Así que el dinero yo lo entiendo siempre como libertad, y a partir de aquí, cuando ahorro dinero, yo me estoy comprando libertad futura. Y bueno, intentaré gestionar mis finanzas personales con esta idea de que todo ahorro para mí es siempre bueno, y me alegra, me hace feliz ir a dormir y saber que hay un poco más ahorrado en cualquier forma. Y me asustaría mucho, no he incurrido nunca en un crédito, quizá algún día tendré que hacerlo, pero me asustaría mucho irme a dormir y tener una deuda, especialmente con esas entidades malignas que son los bancos. Vaya legato que has dado, Joan. Fíjate oye, has comentado muchas cosas que muchas no son a nosotros cercanas, porque lo hemos comentado, ¿no? El dinero lo que compra al final es libertad, es tiempo. Yo hice hace poco una crítica al término independencia financiera, no por el término en sí, que me parece fantástico y me parece un objetivo que debemos buscar todos, sino porque a veces se banaliza en Twitter, ¿no? Parece que es muy fácil y que está al alcance de todo el mundo y que no, tú empiezas a ahorrar con 18 años 100 euros y tal. Y yo sí decía que yo no me gusta el concepto de independencia financiera. Sí, me gusta buscarlo, pero no obsesionarlo, pero sí hablaba de libertad financiera, y el dinero, efectivamente, lo que te provoca es libertad. Al final también, cuando te lo llevas a discusiones incluso políticas, muchas veces, pues, hablando con familiares y demás, dice: "Oye, Antonio, es que tú te lo llevas todo a la economía". Digo: "Es que todo es economía". Claro. Si mañana uno de nosotros, Dios no lo quiera, tiene una enfermedad importante de temas de cáncer y tal, es que esas máquinas, esos tratamientos cuestan dinero. Es que la educación cuesta dinero, todo cuesta dinero. Joan, enlazando con lo que hemos comentado, ¿qué piensas tú del movimiento FIRE que se está creando en España, de independencia financiera, libertad financiera? ¿Cómo lo ves? ¿Eres también pro que todo el mundo puede conseguir la independencia financiera? Yo ahí creaba un poco de cizaña y polémica y decía que con hijos y demás podía ser más complicado, sin una herencia, sin un juego de azar. ¿Cómo ves todo lo que se está generando a través del término independencia financiera en España? Hay, hay mucho ruido, eso seguro. Me gusta a mí el concepto, yo utilicé el concepto hace unos días de suficiencia financiera en uno de esos artículos, que era
estar contento ya con lo que tienes. Con la independencia financiera, ahí también yo creo que hay un error de base o con el FIRE, estos del movimiento FIRE, que el error de base es que se quieren retirar. Yo no me quiero retirar, sí que quiero tener el control sobre mi tiempo, sobre mi día, pero yo no quiero retirarme. Yo no sería muy aburrido una vida en la que no tengo un trabajo. Yo quiero un trabajo, pero obviamente quiero escoger mi trabajo o quiero tener un mayor control sobre mi trabajo. Nunca vas a controlarlo al 100%, ¿no? Así que yo creo que los del FIRE tienen también ese error de partida que es como que entienden la vida como que hay que cubrirse financieramente y luego, digamos que no sé si se plantean descansar en una hamaca hasta el día en el que se mueran o viajar por el mundo incluso, pero también te vas a cansar de viajar, ¿no? Así que yo realmente quiero trabajar, pero sí que entiendo que el dinero me va a poder permitir tener mayor control sobre qué trabajos y cómo gestiono mi tiempo, ¿no? El FIRE, obviamente, en España, en Estados Unidos se podría plantear, pero en España, regresando a lo que decíamos antes de los salarios, es mucho más complejo. El momento en el que los salarios medios de España son los que son, el FIRE es mucho más complicado de conseguir, ¿no? En Estados Unidos el FIRE, si soy ingeniero en Silicon Valley, es verdad que es una meta que alguien entiendo que se la pueda fijar y trabajar 10, 15, 20 años a tope en una empresa top de Silicon Valley y retirarse los 40 y pocos años. Pero en España es que, bueno, para la mayoría de la gente no salen los números, ¿no? Y luego, bueno, claro, el FIRE, todas estas ideas digamos, de no trabajar, yo también cuestionaría esta máxima, ¿no? Yo realmente quiero trabajar, pero sí que quiero tener control sobre el trabajo que hago, ¿no? Y no sé, es que cada uno haga lo que quiera con el dinero. Es una cuestión de ingresos, pero también de gastos. Y, bueno, si quieres vivir fuera de la ciudad, si puedes heredar una pequeña propiedad en cualquiera de las provincias de España que no son ni Madrid, ni Barcelona, ni Málaga, ni Sevilla, pues realmente podrás vivir con costes bajos. Pero bueno, al final del día yo tampoco aquí estoy para decirle a la gente qué hacer con su dinero. Yo escribo para mí, para organizar un poco mis ideas, para saber cómo gestionar mi dinero. Y entiendo que cada uno tendrá preferencias distintas, ¿no? Para gastarlo y para ahorrarlo y para invertirlo. Y también respeto el modo de vida que cada uno decida para sí mismo, ¿no? Y bueno, es cierto de que, bueno, que mucha gente es verdad que predica el FIRE, pero eso que decías, Antonio, no tienen hijos, ¿no? Y eso es verdad que si tienes hijos todo es mucho... Es un FIRE que también está disponible, pero tienes que ganar mucho más, ¿no? Y a veces hay ese estilo de vida que realmente no pasa por ganar más, sino muchas veces es por gente que gana poquito y es verdad que también gasta muy poco y aquí tienes el FIRE más o menos cubierto. Bueno, no sé, cada uno, más que los ingresos y los gastos, siempre es el flujo de caja. Es cuánto queda después de lo que ingresas y lo que gastas, pero cuánto te queda neto al final de mes. Y si el flujo de caja es positivo, pues vas a dormir tranquilo. Y si tienes flujo de caja negativo, aunque ingreses 5.000, pero te gastas 5.500, pues vas a sufrir financieramente. Y para mí esta es cuestión también del flujo de caja, de tener un margen así de seguridad, ¿no? De que siempre entre mucho más de lo que salga para ir siempre también acumulando ahorro. Ujú. Joan, hablando precisamente del ahorro, has promulgado hoy el flujo de caja positivo, ahorro, y después viene la siguiente parte, que es el invertir. ¿Cómo invierte Joan Tubau? Tengo una cartera diversificada y me gusta. Ahora mismo en los mercados tengo dudas, ¿eh? No sé qué hacer. Estoy, bueno, como todos, un poco perdido, ¿no? Sí que desde hace tiempo construí una cartera un poco parecida a lo que sería la cartera permanente, pero sin meter bonos y cambiando los bonos por Bitcoin. Pero bueno, esa idea de la cartera permanente de tener esta diversificación de 25% acciones, 25% bonos, 25% oro o alguna modalidad del oro y 25% en cash, que recomendaba en este caso, en la idea de la cartera permanente, a mí me gustó en su día y hice esa variante porque los bonos no me gustan. No te sabría decir el motivo. A veces la inversión hay ese punto instintivo, emocional. Yo no sé por qué no me meto en bonos, pero no me termina de gustar. Y sí que cambié la parte de bonos por Bitcoin. Incluso la parte de las acciones jugué un poco una apuesta un poco distinta a tener simplemente el típico ETF indexado a la economía mundial o a la economía americana. Pero bueno, más allá de esto, sí que intento tener cierta diversificación. El oro ha tenido un peso importante en mi cartera y la verdad es que estoy no sorprendido porque estaba convencido que iba a subir. Y, es verdad que tengo oro en cartera desde el año 2020 y llevaba 4 años que no hacía nada y era como raro. Digo, joder, vaya mierda inversión el oro. A nivel de coste de oportunidad, he metido dinero aquí, podría estar, si hubiera metido este dinero en el S&P 500,
habría multiplicado por 2, ¿no? Y bueno, te das cuenta que al final el mercado no controlas nunca los timings, pero tú es importante que tengas claros los principios. Así que yo el oro tenía claro que lo quería en cartera y lo sigo queriendo hoy. Yo intentaré mantener un 25, un 30% de oro en mi cartera. Me gusta mucho la propuesta del Bitcoin y yo creo que tenemos tiempo de hablar de ella. Y sin ser el experto, entiendo, veo que es potente lo que ofrece con las similitudes lógicas con el oro. Y después me gusta cierta exposición a las empresas, ¿no? A la renta variable y siempre a través de un método de indexación, de estar en un ETF que replique el retorno al mercado. No invertiría a nivel de escoger las empresas ganadoras porque no me veo capacitado, ni tampoco tengo el tiempo para leerme los balances o estudiar ventajas competitivas de ciertas empresas o identificar que quizá Apple o Tesla tiene esa ventaja, pero en realidad quizá no la tiene. Yo no estoy convencido de que lo que identifico como una ventaja realmente lo sea, ¿no? Así que prefiero siempre indexarme. La fórmula de ETFs a través de mis brokers que tengo abiertos funciona de maravilla y voy comprando siempre los ETFs que tengan los costes, que tengan esos costes más bajos. Intento mirar claro siempre. Comentabas Bitcoin. Bueno, Bitcoin yo creo que es uno de los activos más, si me permites, binarios, ¿no? No veo término medio. O lo amas o lo odias. O no sé si la palabra es odiar, pero eres de la gente que dice, no, eso es una burbuja, etcétera, no genera flujo de caja. Ya has dicho que una parte de tu cartera es Bitcoin, por lo tanto te iba a preguntar qué opinas y ya entiendo que te gusta. Eres del lado de los que entiendo que lo amas, pero cuéntanos, háblanos un poco más. ¿Cuándo empezaste a invertir en Bitcoin? ¿Por qué es un activo que te gusta ya tanto sus características financieras como también la parte libertaria, que creo que también, pues por tus palabras te gusta? Háblanos de Bitcoin. Por lo poco que sé y lo que me han contado, digamos, la gente que sabe mucho más y que prefiero escucharles y aprender siempre de esa complejidad, de ese modelo del Bitcoin, que, claro, tiene una complejidad enorme, pero a la vez parte de una idea, de una base, una idea muy simple, ¿no? Que es la escasez. Hablábamos de los economistas, los 21 millones que hay programados, esta escasez que de algún modo no se podrá cambiar. Y yo no sé cuándo fue la primera vez que lo escuché, ¿no? Pero recuerdo, quizá ya estudiando la carrera, lo escuchas alguna vez, el año 2011, 2012. Ojalá haber entrado entonces, ¿no? Pero eso que escuchas, esa palabra, ¿qué esto qué es? Bitcoin, suena un poco, supongo en las facultades de informática corría más todo eso, más que en una facultad incluso de economía como la mía. Pero sí que en algún momento veo que es interesante y decido pues que me gustaría estar expuesto a ese activo y la verdad es que también no me arrepiento, obviamente. Es un activo muy raro, ¿no? Yo no me atrevería a decir mucho del Bitcoin, pero sí que veo que tiene una cosa que a mí me flipa, que es la gente que está convencida que esto, que cree en ese activo, ¿no? Y es algo que no tiene ningún otro activo. No lo tiene el oro, no lo tienen las acciones. Habrá algunos believers de Tesla, habrá algunos believers de alguna acción, pero nada comparado a la comunidad Bitcoin. Y es una idea que yo leí en un libro muy odiado y a la vez muy amado, que es Sapiens, de ese autor, que es Harari, que decía que al final la historia del mundo funciona en las ficciones, digamos, en las historias que nos contamos. Los países son ficciones, las religiones son ficciones, el dinero es una ficción y las sociedades anónimas, las empresas son ficciones. Así que el Bitcoin aquí es una nueva ficción, pero lo que dice Harari, yo lo encuentro fascinante, es que las ficciones que tengan más seguidores son las ficciones que ganan y las ficciones que se imponen. Así que el Bitcoin en sí no significa nada, igual que no significa nada el oro o el papel moneda, ¿no? No tiene ningún valor más allá del que nosotros como humanos decidamos darle a esos activos. El oro es un mineral, el papel moneda es un trozo de papel que detrás hay un gobierno y que imprime o no imprime, últimamente imprime mucho, y el Bitcoin es un código y es un acceso a tener esa moneda y a ser propietario de 1, 2, 3 o 30.000 Bitcoins de esa escasez programada de 21 millones. Y lo que me flipa es eso de Harari, precisamente, es la comunidad, la tribu que hay, la gente convencida, incluso cuando el mercado cae, ¿no? Yo he podido vivir algún mercado, ¿cómo se llama esto? Los inviernos, ¿no? Esos mercados bajistas que siempre son mucho más duros que en otros mercados porque baja mucho más.
y te das cuenta que hay gente que incluso cuando baja está más convencida de que esto seguirá, ¿no? Y hay esa parte del Bitcoin que a mí realmente la encuentro brutal y es lo que me gusta de ese activo, por encima de todas las cosas, que es la convicción que tiene mucha gente que está expuesta a él, ¿no? Y eso, en palabras de Harari, es lo que muchas veces determina que una ficción se imponga a otra. Ujú. Has comentado varios temas hablando de Bitcoin y uno de ellos es el papel de los estados, decías el tema también de impresión monetaria. ¿Cómo estás viendo actualmente? ¿Cómo ves el Occidente? Porque yo hablaba últimamente con amigos y demás y decía, oye, creo que Occidente nos estamos con tanta regulación, durmiendo los laureles desde hace muchos años y los países, las economías planificadas, llamémosle, China, Singapur, etcétera, están creciendo a unos niveles. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista macro el actual estado de Europa, Occidente, versus los BRICS, estos países que están ahí muy incipientes? Preocupado por los bancos centrales, más que por los políticos, me atrevería a decir, que también me preocupan los políticos, la corrupción, los déficits y la mala gestión de nuestros impuestos. Pero me preocupa mucho la impresión de dinero, me preocupa la inflación y veo una economía que al final yo identifico que somos yonkis del crédito, no únicamente los estados que se financian, sino incluso los ciudadanos. Hay regresando al fuck you money, ¿no? Pero es todo lo contrario al fuck you money, el hecho de depender de un crédito de algún modo estar esperando que un crédito quizá te saque, te ayude en algún momento, ¿no? Y lo que veo es esa dependencia del crédito, en el sentido de que los tipos de interés estuvieron al 0% prácticamente durante 10 años, los volvieron a subir durante poco tiempo y los subieron hasta cifras tampoco muy elevadas para controlar esa inflación y a los poco tiempo, los pocos meses, ya vuelven a recortar esos tipos de interés y nos vamos claramente a un escenario nuevo con tipos de interés muy bajos, ¿no? Y nos damos cuenta que hay mucha gente endeudada, mucha gente que tenemos una sociedad que penaliza el ahorro impositivamente incluso, ¿no? Yo no encuentro una barbaridad que haya un impuesto sobre las ganancias, sobre el retorno de tus ahorros, del capital, de tus acciones, el dinero que tengas en el banco y lo poco que te paguen, pero encuentro una barbaridad que se pague sobre ese retorno. Y me doy cuenta que también en la sociedad todo lo contrario con el crédito, nos empujan hacia el crédito. En las grandes compras, con la hipoteca, o la compra de un coche, todo se financia, pero incluso con las pequeñas compras, ¿no? Si entras en Amazon, si entras en la web de Media Market, te dicen que puedes acceder a todo siempre que lo fracciones en el tiempo suficiente. Y es cierto, por poco dinero que tengas, si lo fraccionas siempre a 24 meses, 36 meses, te puedes permitir lo que quieras, incluso el último iPhone, ¿no? Por decir algo. Pero bueno, el precio es el que es y por mucho que lo pospongas, al final estás pagando siempre luego los intereses. Y veo una sociedad que sin el crédito estaría jodida, ¿no? Empresas, personas, gobiernos. Y desde mi perspectiva individual, pues intentaré construir a mí mi búnker financiero, que pasa obviamente por el ahorro y por la posibilidad, todavía no lo he hecho, ¿no? Pero la posibilidad de largarme en algún momento si las cosas se ponen feas. Quiero esa opción. No digo que la vaya a ejecutar, pero quiero la opción abierta. ¿Por qué? Porque es que no dormiría tranquilo yo si no tuviera ese ahorro digamos, cuando me voy a la cama, ¿no? Pero bueno, es verdad que históricamente siempre ha ocurrido quizá un poco eso, ¿no? Los ahorradores han sido perseguidos, incluso a nivel macro se percibe al ahorrador como alguien que no pone su dinero en circulación y al que toma prestado, inicia y gasta por consumo o por inversiones, siempre se le percibe como alguien que estimula, ¿no? Esa palabra perversa que utilizan los keynesianos, ¿no? El estímulo de la economía, pero es un estímulo totalmente artificial. Así que yo creo bueno, que es bueno tener dinero detrás, ahorrar, a pesar de que paguen poquito o a pesar de que el retorno no sea muy elevado. Pero sí que veo esa sociedad, me preocupa mucho, una sociedad que realmente necesita el crédito para sobrevivir. Es muy, muy preocupante. Has comentado, Joan, una de las preguntas que tenía aquí anotada a hacerte, que es, oye, no lo he decidido, pero la puerta abierta a irte de España, ¿no? Es una auténtica pena cómo cada vez se está yendo más y más talento que se forma aquí en España y bueno, al final pues termina generando valor y creando precisamente riqueza en otros sitios. Em,
¿Qué opinas tú has tenido casos en el podcast tuyo de invitados que al final han decidido irse a Andorra, irse a Dubái, irse a otros sitios? Eh, Amplíame un poco ese pensamiento tuyo. Por ahora no lo has hecho, pero decías que no lo descartas, ¿no? Yo quiero la opción abierta y Fuck You Money es tener opciones a todos los niveles. Si algo no te gusta en tu vida, pues tienes la opción de cambiarlo. Yo tengo amigos que, bueno, que han ido, se han cambiado de país. Digamos que hay muchas opciones en un mundo globalizado. Realmente puedes trabajar en muchos sitios distintos, ¿no? Pero es como algo de país pobre, ¿no? Esto de la fuga de cerebros, de la gente con más talento, que son los que se van hasta ahora, se va gente que además es una muy mala inversión a nivel de país, ¿no? Porque estamos formando a ingenieros, estamos formando a arquitectos, estamos formando a gente que hará trabajos de mucho valor, pero luego nos damos cuenta de que cuando salen al mercado laboral, después de una buena formación, no todas las universidades, pero hay universidades que funcionan muy bien en España, y después de una buena formación y de invertir en ellos a través de universidades públicas, pues nos damos cuenta de que esas personas se van, pero se van de forma racional, es decir, ¿no? Porque el mercado laboral español, si sale un arquitecto, pues el salario es tan mísero que ese arquitecto pues, se va o a Alemania o a Dubái o a la China, ¿no? Y lo mismo ocurre con los ingenieros y sacarán salarios más interesantes fuera de estas fronteras. Claro, no lo sé, hay esa parte de que al final también es como que pinta mal, ¿no? Es más una sensación de que las cosas se ponen feas y se ponen feas poco a poco y hay un día que te levantas y es como un poco eso de la rana, ¿no? Ir viendo que te levantas cuando ya es tarde, ¿no? Así que yo estoy convencido también que no hay un shock en un momento que dices, vale, el país se va a la mierda, sino que es poco a poco, tú no te vas dando cuenta y en algún momento estás como pagando unos impuestos que realmente te están... no llegas a final de mes a pesar de tener lo que se considera un buen salario, ¿no? Y estamos ya en este escenario está desapareciendo la clase media, los impuestos son los que son y los van a seguir subiendo. El gasto del gobierno es el que es y hay una serie de captura de rentas preocupante y de corrupción. Pero bueno, lo que tenemos al final del día es que parece como que cada vez irán subiendo un poco más los impuestos, siempre poquito a poquito, y habrá un día en el que te levantarás y mucho más de la mitad de lo que estás generando se irá para el gobierno, ¿no? Y claro, en ese momento quizá también dificultan que tú puedas salir del país. Me gustaría protegerme frente a este escenario y siempre huir, siempre que no sea demasiado tarde, ¿no? Siempre hay esa preocupación de que cuando sea evidente que hay que largarse, pues quizá no te dejan, ¿no? Y sí que me gustaría anticiparme, pero bueno, de momento yo obviamente cotizo en España, estoy contento de pagar mis impuestos, pero preocupado por la dinámica, por la tendencia del país, diría. Otro de los temas que están creando mucha discusión es la subida de las cuotas de los autónomos, el cambio que va a haber. ¿Qué opinión tiene John Tubau de eso? Es decir, hay mucha gente preocupada, mucha gente pensando que, bueno, puede ser un foco de que precisamente los autónomos quieran todavía intentar, pues, bueno, pues que no pase todo por la economía, llamémosle tradicional, si me permitís. Parece que todo se centra en ellos. ¿Qué opinión tiene John Tubau de esa reforma de los autónomos? Sí, es un impuesto más, pero no es mi principal preocupación. Sí que es verdad que cada vez aprieta más y donde hay sistemas que es como de sentido común, ¿no? Si alguien empieza un negocio no debería pagar cuota de autónomos y la propia cuota de autónomos quizá podría ser otro impuesto, pero yo aquí no soy el fiscalista, yo no soy experto en la mejor manera de poner ese impuesto, ¿no? Pero la cuota de autónomos, al final del día, es un impuesto más, ¿no? No es mi principal preocupación porque, bueno, a mí me gusta mirar digamos, el global, ¿no? El IRPF, el IVA que pagamos, el impuesto sobre el ahorro. Y lo que sí que vemos es que hay una presión fiscal importante en este país si comparamos con otros. Y después ya no es que la presión fiscal, sino después los servicios que recibes. Digamos que hay países donde se pagan muchos impuestos, pero luego las cosas funcionan. Si nos vamos a los países más del norte escandinavos, ¿no? Hay unos impuestos muy, muy altos, pero hay una serie de servicios sociales y el país funciona relativamente bien, ¿no? Y estamos en el peor de los mundos, tenemos unos impuestos muy, muy altos y luego realmente cada vez, poco a poco de nuevo, pero sin, no sé, ¿cómo es eso de gradually then suddenly, ¿sí? Eso de poco a poco y luego de repente, nos damos cuenta de que es un país que cada vez funciona todo peor, ¿no? Y
Ahora está pasando con los trenes, ¿no? Ya ha habido algún accidente con algunos trenes, ¿no? Pero es como que las infraestructuras, yo cojo el tren ahora cada 2 días a la semana y te das cuenta que el tren no funciona muy bien. Y es curioso, ¿no? Porque antes no cogía el tren, sigo teniendo coche, pero te das cuenta que el tren realmente funciona mal, al menos el tren de cercanías, ¿no? Y es por qué eso funciona mal, por qué el tren va tan lento, ¿no? Hasta el punto de que en 100 años casi que triga más, está más tiempo, ¿no? Funciona realmente mal, ¿no? Y es porque esos esos servicios públicos están tan mal gestionados, ¿no? Y bueno, al final es eso el problema, ¿no? A mí la cuota de autónomos, si te puedo ser sincero, pues me da un poco igual. Es el impuesto que llega cada mes, al menos yo lo pago y sí que hay que pasar tienes que pagar, ¿no? Pero es que es uno más, ¿no? No es lo que me preocupa de todo. Lo que me preocupa es el hecho de que realmente cada vez hay más, aprietan más y dándote poco a cambio. Ujú. Estamos tocando, si ve el espectador, todos los temas que son de discusión. Yo digo, permitidme estar en el candelero, ¿no? Financieros, económicos, Bitcoin, el tema de la inflación, bancos centrales, tipo de interés, impuestos. Y hay otro tema que copa muchísimos titulares en la prensa financiera y en FinTwit, si me permitís, que es la vivienda. Nosotros hemos hecho programas intentando explicar dónde radica el problema. Parece que a pesar de que en miles de años nunca ha funcionado el control de precios, esta vez va a ser diferente y esta vez parece que sí. Se toman medidas y cada medida que se toma es peor que la anterior. ¿Qué opinas, Joan? Seguro que es un tema que has comentado en Capital, la situación de la vivienda en España, sobre todo en ciertas zonas tensionadas. Los gobiernos no solo no dan con la tecla, sino que no ven que está funcionando en otros países, llámese Argentina, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión de todo el mercado de la vivienda en España? Hay varios factores y de nuevo también es un tema complejo porque ojalá hay una solución obviamente que es construir más vivienda y luego para el problema del alquiler que haya mayor seguridad jurídica porque haya más gente que decida poner su piso en alquiler. Esas son las políticas de oferta, ¿no? Incrementar, mover la curva de oferta hacia la derecha y eso siempre hace bajar el precio. Pero bueno, también tiene esas complicaciones. Meter más vivienda, pues hay que construirla en algún sitio. Obviamente hay mucho suelo disponible en España, pero también habrá discusiones. Si hay un pueblo pequeñito, en ese pueblo no quieren quizá más vecinos. Y en la zona metropolitana de una gran ciudad, construir más significa tener esa parte habrá que desarrollar esa zona, ¿no? Con transporte, con servicios, con un hospital, con una escuela y hay que crecer de forma ordenada. Eso también lo tengo claro. Pero bueno, nos encontramos aquí que a pesar de que para mí la solución lógica sería incrementar la oferta, lo que tenemos es que a los políticos les cuesta, ¿no? Y sobre todo, yo creo que siempre se enfrentan con el sector privado, que sería el que podría solucionar el problema, el que puede solucionar el problema, siempre que le hagas la vida fácil, siempre que construir, se quejan, ¿no? Todos los promotores de que realmente ellos les gustaría hacer más obra, pero que hay un exceso de tramitación, de papeles, una complejidad innecesaria con los ayuntamientos y al final del día te das cuenta que en este país ha llegado mucha gente nueva, por tanto ha aumentado la demanda y también hay más turistas, al menos que hace unos 10 años, y nos damos cuenta de que se ha construido un poco menos. Del incremento de la demanda, esto tensionará el precio y tiene difícil solución, ¿no? Bueno, en medio de todo esto también los contratos podrían estar más garantizados, ahora no lo están. Yo no soy propietario de ningún piso, ninguna casa, pero si quisiera alquilar mi casa, pues claro, me daría miedo de no poder recuperar la propiedad de la casa si mañana el inquilino deja de pagar, ¿no? Y se han hecho barbaridades a nivel de temas contractuales. La regulación de precios nunca ha funcionado y normalmente no funciona. Si pones un precio regulado siempre generarás una escasez, mucha oferta se va del mercado, pero además hacen regulaciones que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Como, no sé, decir que hay familias vulnerables y automáticamente pues te das cuenta de eso que te decía de la economía, los incentivos, la gente reacciona, la gente es racional, pues los propietarios, si una familia está considerada como vulnerable por bajos ingresos o porque es una madre soltera y a esa familia vulnerable yo no puedo yo no puedo recuperar la propiedad de mi casa si deja mañana ella de pagar, pues me doy cuenta que a la hora de alquilar ese piso a alguien, a la última persona que lo alquilaré es a una madre soltera. Pero porque estoy siendo racional, ¿no? Se lo alquilaré no sé, a un matrimonio, funcionarios con ingresos estables y de algún modo con ingresos muy por encima de lo que el gobierno ha decidido que es una familia vulnerable porque es que no quiero arriesgarme con eso. Y había algunas leyes con las mejores intenciones, aunque bueno, podríamos pensar mal aquí,
pero hay algunas leyes que creo que quizá lo implementan con buenas intenciones que terminan teniendo los peores resultados. En medio de todo esto también están los boomers, que son los propietarios de vivienda, y ese conflicto generacional entre los boomers, los millennials, los más jóvenes incluso, que no son propietarios. Y bueno, digamos que los boomers van a votar a los partidos que defiendan un poco que el precio de la vivienda no baje. Y de hecho, cuando miras un poco las medidas, siempre van a, yo qué sé, el gobierno te paga la entrada de la hipoteca o el gobierno te financia el crédito. Pero no hay medidas, realmente pocas medidas para que baje el precio de la vivienda, y es porque los propios políticos de izquierdas y derechas entienden que su masa, el voto de los boomers es el que les da el acceso al poder. Pues fíjate que otro de los temas que tenía precisamente apuntado era ese. Estamos enfilando la parte final de la entrevista, pero precisamente es otro tema que nosotros hemos comentado aquí. El tema de los boomers, las pensiones y que ningún gobierno, del signo que sea, se atreve a ir contra las matemáticas. Es decir, yo estoy convencido que tanto el gobierno que está actualmente como los anteriores de otros signos sabían perfectamente que por la pirámide poblacional, por el número de nacimientos, por esa generación que, como tú dices, los boomers iban a llegar a edad de jubilación, el sistema que tenemos de pensiones es insostenible. Nos encontramos con que a esas personas se le revaloriza su pensión encima por el IPC, cuando toca el 10%, oye, pues el 10% son personas que al final normalmente han tenido un acceso a la vivienda mucho más barato y a otros precios que están actualmente. Y sin embargo, ningún gobierno por tema político obviamente quiere dañarlos. ¿Qué piensas de todo esto, de esta generación y de su afección a otro tema que no hemos hablado? Por tocar todos los temas calientes, te estoy metiendo en todos los temas espinosos, como ves, Joan, ya que te traigo, que es las pensiones, porque es que, claro, si es que al final este país, ¿cómo va a ser sostenible cuando tenemos esa anomalía económica donde las pensiones ya son más altas que los salarios privados? ¿Cómo se come esto? Bueno, si lo miras desde los incentivos, es lógico que esto ocurra. Hay un conflicto de intereses por parte de los boomers y las generaciones más jóvenes, y el boomer va a votar al partido que prácticamente son todos. Es que tampoco hay un partido antipensiones. Si lo piensas, no, yo no tengo ninguna opción. Bueno, antipensiones, a favor de dejar de ajustar un poco las pensiones, porque es que realmente no salen los números. No tengo nada en contra de los boomers que han cotizado y creían que ese dinero era para ellos, pero no lo era. Había un esquema Ponzi mentido de que yo pago a la generación que viene por detrás. Eso, si lo hiciera el sector privado, sería ilegal y me meterían a la prisión, pero la seguridad social, pues considero que era una buena idea tener ese esquema piramidal. En el contexto, además, de que no hay nacimientos, pues bueno, pues digamos que se terminó la fiesta. De momento parece que las pensiones se siguen revalorizando, incluso a veces por encima del IPC, lo que lo encuentro una barbaridad. Y además la manera que ha encontrado de financiar eso es, de nuevo, subiendo impuestos en ese nombre perverso de impuesto, como le llaman, de equidad intergeneracional. Es una perversidad el propio nombre, porque, bueno, ya están los jóvenes que no pueden permitirse ni un piso y no pueden permitirse ni empezar una familia, hablando claro. Y nos encontramos que además van metiendo más impuestos a toda la parte de la masa trabajadora de este país, ¿no? Hasta un punto de que realmente se cargan el tejido productivo, se cargan inversiones y hacen que los salarios sean los que sean. El conflicto seguirá, pero regresando al fuck you money, yo quiero la carta de que si mañana los boomers, en esa boomercracia, ya toman el poder, pero si los boomers siguen imponiendo subidas de impuestos y unas pensiones que no se recortan o no se pospone la edad de jubilación, pues yo quiero la carta, obviamente, de ir a pagar impuestos a otro sitio donde haya menos boomers. Joan, llegamos a la parte final de la entrevista y ahora sí que te voy a poner en un aprieto, porque esto es como el padre que tiene varios hijos y le dice a quién quieres más. Oye, si alguno de nuestros seguidores no ha escuchado nunca ninguno de tus podcasts, ¿cuáles recomendarías que empezara? ¿Cuál dices? Oye, me gustan todos, pero especialmente este episodio me gustó, salió muy bien, ha gustado, el invitado estuvo. ¿Cuál le recomendarías? Hay varios, pero si tengo que quedarme con uno, me gusta mucho uno de Montaigne, que grabé con Jesús Salido. Montaigne es una persona que hace 500 años afrontaba los mismos problemas que estamos afrontando hoy nosotros, que es la lucha por la libertad, por ser quien eres, y a pesar de las presiones externas y a pesar, en su caso, en un contexto exterior todavía más dramático de una guerra civil. Pero ese filósofo, ese escritor que era Michel de Montaigne, hicimos un podcast con Jesús Salido,
que fue una maravilla, y hablamos de su vida, de su obra, que es los diarios, los ensayos que publica. Y es un podcast que sí que recomendaría si alguien quiere ver un poco cuál es el rollo de Capital, pues que empiecen por los ensayos de Montaigne, que es el podcast número 5, número 6, uno de los primeros. Ujú. Oye, Joan, ha sido un auténtico lujo tenerte. Oye, eres un fantástico conversador. Se nota que diriges un podcast porque al final el problema cuando traes a invitados es que se enrollan y no van directamente al grano. Hemos tocado muchísimo tema. Vas muy directo al grano, sin tapujos, sin pelos en la lengua, directamente hablando de los temas. Así que ha sido un auténtico lujo y como siempre digo a los invitados, oye, que esto sea un hasta luego y que podamos tener la suerte cuando cuando la agenda lo permita, pues de venir y ya que nuestros seguidores, los que no te conocieran ya a partir de hoy te conocen, bueno, pues tratar otros temas que tenemos muchos puntos de unión, Joan Tubau y la comunidad Locos de Wall Street, libertad, inversión. Me quedo con esa frase de decías libertad financiera, no, la has llamado... Suficiencia financiera. Suficiencia financiera, me la apunto Hay también un porque... momento en el que es suficiente. Exacto, suficiencia financiera, con tu permiso también la uso en mi arsenal y como decía, oye, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Espero que hayas estado también cómodo. Gracias a ti, Antonio. Ha sido un placer y siempre, cuando quieras, encantado de regresar. Muy bien, pues ya sabéis, hemos tenido con nosotros a Joan Tubau, que además va a dar la conferencia inaugural de nuestro curso de la segunda edición de Invertir en Bitcoin desde cero, que eso también es importante, tenemos la suerte, los que seáis alumnos lo vais a tener dando esa charla inaugural y en la descripción del vídeo dejamos pues su enlace a Substack y su enlace a Twitter, porque si no lo seguís, hacedlo, ya estáis viendo que es todo un personaje en el mejor sentido de la palabra. Yo siempre leo tus tweets, cartas, etcétera, porque la verdad es que desde luego no dejan a nadie indiferente. Espero que el vídeo os haya gustado, espero que el audio os haya gustado, así que darle like en YouTube, en iVoox, en Spotify, donde lo escuchéis y que paséis un buen día. Chao.